corazón. El perdón. Cuando se termina mi canción. Jesucristo nos enseña a perdonar. Quisiera invitarles a que vayamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan y que leamos algunos versículos de un pasaje que probablemente para muchos de nosotros es bastante conocido. Juan capítulo 8, quisiera leer los primeros versículos. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Que mi Dios está en control. No voy a... Probablemente una historia bastante reconocida. Hemos escuchado e inclusive parte de esta enseñanza está como en el vocabulario colectivo de la sociedad. Sí, Jesús estaba enseñando y la gente venía a él justamente para escucharle. Y fíjese que le traen a esta mujer que, según relata la propia Escritura, y le dijeron a Jesús, había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, la Escritura nos va a entregar antecedentes que nos ayudan a comprender mejor este pasaje, porque quienes traen a esta mujer, solo es ella la que es presentada delante de Jesús, cuando en realidad lo que decía la ley, que ambas personas, tanto el hombre como la mujer, debían ser apedreados, pero el propósito de estas personas es en cierta forma un poco oscuro, como que le quieren hacer una especie de encerrona al maestro. Tú, pues, ¿qué dices? Y sigue diciendo la palabra del Señor: mas esto decían tentándole. ¿Se da cuenta? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Por un momento le invito a que nos introduzcamos en esta historia, porque Jesús está siendo interpelado frente a una situación que directamente es de pecado. Pero la Biblia, también el evangelista Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a conocer las intenciones de quienes están interpelando al maestro. Lo quieren tentar. Y Jesús, mire lo que hace: se inclina hacia el suelo y él escribe en tierra con el dedo. Y sigue diciendo su palabra: y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estaban preparados esos hombres para apedrearla y darle muerte a esa mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Jesús les dice estas palabras que acabamos de compartir: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Tremendo. Claro que sí. Quiere decir que las piedras ya estaban en las manos de quienes estaban acusando a esa mujer. Versículo 8. Estamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos al versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Para nosotros no se nos detalla qué es lo que escribe el maestro en tierra. Por segunda vez vuelve a hacer lo mismo. El versículo 9 dice lo siguiente: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Subraye eso: acusados por su conciencia. Quiere decir que ninguno de ellos estaba libre de pecado. Claro que sí. Su conciencia los acusó al punto que desde las personas más grandes, más adultas, más viejas, hasta los más jóvenes comenzaron uno a uno a abandonar ese lugar, quedando Jesús solo con esa mujer ahí en medio. Dice el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Gloria a Dios. ¿Sabe? Esta historia, este relato, este suceso es tan hermoso porque creo que todos nosotros, de una u otra forma, hemos estado en el lugar de esa mujer. Sí. Y miren la actitud tierna del maestro. Claro, esa acción del maestro que nos da a conocer el amor de Dios. Por supuesto, Dios es amor. Dice el versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjese que quisiera resaltar lo siguiente. En ningún momento Jesús llamó a esta mujer o la calificó, la denominó por el pecado que ella estaba cometiendo. Y sabe que en ninguno de los relatos que yo he leído me he encontrado alguna vez con que Jesús haya llamado a la persona por el pecado que cometía. Ahora, quiero decirle que esta reflexión no es una apología al pecado. No. Pero fíjese que lo que vemos, que nunca Jesús llamó a alguien por el pecado, nunca lo identificó por el pecado. Y eso creo que es una acción maravillosa, porque a veces el entorno
los demás te identifican por tu pecado. Aquí viene tal. Aquí viene tal persona. Claro, a veces las demás personas te identifican por el pecado que probablemente te caracteriza o te caracterizaba. Pero Jesús a ninguno de nosotros nos llamó en sí con el nombre de nuestro pecado. A esta mujer tampoco. Sí. Entonces, ¿sabe qué? El pecado no te identifica. El Señor creó al hombre, a la mujer y los creó a su imagen. Pero la desobediencia hizo que el pecado ingresara, causando terrible daño, muerte. Sí. Pero vemos también en las Sagradas Escrituras que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo para pagar el precio de ese pecado. Entonces, el pecado no te identifica. ¿Sabe el Señor lo que ha creado y el propósito que hay en tu vida? Jesús perdonó a esta mujer, perdonó su pecado y la instrucción fue precisa, clara: vete y no peques más. Quizás hoy día estás luchando con pensamientos que justamente te quieren etiquetar por el pecado que algún día cometiste y que el Señor ya te perdonó. Dice el Señor que sepultó nuestros pecados y Él ha decidido nunca más acordarse de ellos. Por lo tanto, ¿sabe qué ternura, qué amor del Señor que no llamó a esta mujer por el pecado? En ningún momento hemos leído todos los versículos de este relato y en ningún momento Jesús le dijo adúltera. Porque el pecado no puede determinar lo que tú y yo somos. No. Por más que, por supuesto, al pecado hay que llamarle pecado. Pero si confesamos nuestro pecado, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabe el Señor y conoce tu condición. Y no sé si has decidido estacionarte en el pecado y sabes que estás en pecado. Yo quisiera invitarte hoy día mismo que corras a la gracia del Señor. Sí, para pedir perdón, para reconocer tu pecado y para ser libre del pecado. Sí, porque hay perdón, pero también está la gracia. Alguien dijo: para un gran pecador, un gran salvador. ¿Qué es lo que ve usted en esta acción del maestro? Seguramente va a decir amor, pero no solamente amor, sino que también vemos gracia. Ese favor, ese don de Dios inmerecidos, pero entregados como un regalo. No sé cómo está tu vida, tú lo sabes. Pero si es necesario que hoy día te pongas a cuenta con el Señor, yo quisiera invitarte a que confieses tu pecado, te rindas al Señor, porque hay perdón y hay gracia. Los brazos del Señor están abiertos para ti. Ya no postergues más aquello. ¿Sabes que el Señor te otorga el perdón si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sublime gracia del